Hola a todos, bienvenidos de nuevo al Espejo de la Luna. El día de hoy quiero traerles una bonita reseña acerca de estos tres libros tan grandes, que es la trilogía de Cazadores de Sombras Renacimiento, o como debió de haberse traducido, Los Artificios Oscuros. Por si no se han dado cuenta, Los Cazadores de Sombras son una saga demasiado larga. Si no mal recuerdo, tiene como unos 20 libros más o menos, y mucha gente se ha preguntado en qué orden leerlos, cómo van, qué tiene que ver uno con el otro. Bueno, yo les voy a explicar. Antes que nada hay que decir que los Cazadores de Sombras son una raza secreta de seres humanos que nacen con sangre angelical, cazadores de demonios que han existido y sobrevivido durante más de 1000 años. Han luchado valientemente contra los demonios todo este tiempo, creando su propia cultura y civilización, para no tener errores. En este mismo mundo también existen los vampiros, las hadas, los lobos y los brujos, teniendo así pues 5 razas en este mundo real, cuya existencia se supone que nosotros no conocemos. Y la pregunta principal es en dónde se sitúan estos bellos libros con unas portadas bellísimas. Yo les voy a contar. Primero que nada está la saga de Los Orígenes o Los Instrumentos Infernales, que está compuesta por 3 libros que sucedieron en 1878. Después de eso tenemos una trilogía llamada Las Últimas Horas, que se está publicando actualmente, que es Los Hijos de los Personajes de Los Orígenes. Ahí ya llevamos 2. Después de eso nos saltamos directamente a la actualidad, a 2006-2007, donde está la saga principal, que es Cazadores de Sombras o Los Instrumentos Mortales, que está compuesta por 6 libros. Después de esto nos pasamos unos años claros, no sé cuántos, porque pues todavía está en publicación, otra saga en publicación, que se llama Las Maldiciones Ancestrales, que tiene como protagonistas a 2 de los personajes de Cazadores de Sombras original, y está compuesta de 3 libros. No sé exactamente dónde se sitúa. Después tenemos estos bellísimos libros que son Renacimiento o Los Artificios Oscuros, que está situado en 2012, con gente completamente diferente. Y por último, una que todavía no se ha publicado, pero que se está por publicar, son The Wicked Powers o Los Últimos Poderes, algo así, que va a tener como protagonistas a 3 personajes de esta misma trilogía. ¿Que están publicados en diferente orden? Sí. Pero pues ya sabemos que teóricamente y en la línea de tiempo, estos son los últimos libros de Cazadores de Sombras. Pero pues por ahora vamos a continuar. Hay que tener muy en claro que para leer una saga, una trilogía, cualquiera de las que se haya publicado, no es necesario haber leído las anteriores. Por ejemplo, en esta, que pasa 5 años después de la Guerra Mortal, te explican absolutamente todo lo que tienes que saber acerca de esa guerra, acerca de qué son los Cazadores de Sombras, acerca de qué son los Parabatai, que ahorita voy a explicar, acerca de quién es esta familia, cuáles son sus antecedentes. Prácticamente es una historia aparte. Creo que esa es una duda que ha estado muy pendiente durante varios años, pero no, se pueden leer sin necesidad de leer los demás. Ahora, la sinopsis. En estos bellísimos libros vamos a seguir a una cazadora de sombras llamada Emma Carstairs, descendiente de uno de los protagonistas de la primera trilogía, que vive actualmente en el Instituto de Los Ángeles con la familia Blackthorn, compuesta por Julian, que es el hermano mayor de su edad, Libby, Tai, que son mellizos, Drusilla y Tavi. Además de esto están 2 medios hermanos que no están en este momento presentes, pero luego salen. Ella vive con todos ellos porque Julian es su Parabatai. Ahora, vamos a decir una vez qué es Parabatai. Son un par de guerreros Nephilim que están vinculados por un juramento que une sus almas y que está representado con runas. Las runas son esos tatuajes que podemos ver cada vez que buscamos a los cazadores de sombras, que se podría decir que son marcas angelicales, y existe de todo tipo: anticonceptivas, para la fuerza, para la flexibilidad, las Parabatai, las de matrimonio. Hay muchísimas, todo eso es un mundo. Además de esto, ellos luchan juntos toda la vida porque están unidos por un juramento, y lo más importante, no se pueden enamorar. Es una ley. En el momento no lo sabemos, y hasta este momento sabemos por qué. Y por si no se han dado cuenta, para donde ve esta historia, nos cuenta de cómo Emma y Julian están enamorados, pero como esto está prohibido, tienen que encontrar una forma de o deshacer su vínculo o deshacer sus sentimientos para poder ser felices. ¿Por qué? Porque la clave, que es el gobierno de los Cazadores de Sombras, es muy estricta, muy antigua, un poco homofóbica, lo sabemos por otros libros. Entonces ellos no son nada flexibles con nada, y a cualquier cosa pueden quitarles el instituto y a Julian la custodia de todos sus hermanos. Además de eso, tenemos una trama aparte que originalmente era una de las tramas principales, que es que Emma está buscando vengar la muerte de sus padres. Ellos murieron en 2007 en la Guerra Oscura. De hecho, su muerte es representada en el último libro de Cazadores de Sombras, pero como les digo, no es muy importante leerlo
Si no pueden, no hay problema. Ellos murieron de manera misteriosa, no como todos los muertos en la Guerra Oscura, pues fueron quemados, marcados con un cierto lenguaje y hundidos en el agua. A diferencia de los demás que se volvieron, pues, envenenados, ¿no? Esta historia se va complicando muchísimo, porque además de esto, dos hermanos mayores de Julian, que son Mark y Helen, son medias hadas. Y la clave no les cae muy bien a la gente que es híbrida o media sangre. Helen ha sido desterrada a la isla de Rangel, donde ella puede investigar sobre los cazadores de sombras, cuando en realidad solamente la separaron de su familia por ser mediada, porque las hadas se aliaron con el malo de la Guerra Oscura. Después de eso también está su medio hermano Mark, que es presa de la cacería salvaje, una cacería de hadas que se dedica a viajar por el mundo, rescatar, matar personas, etcétera, etcétera, etcétera. Algo así como el ejército de las hadas. Y al ser medio hada, él fue robado de su familia y como es medio hada, la clave no pensaba hacer nada. Además de esto, hay un momento en el que estos dos hermanos tienen que entrar y todo se vuelve completamente un caos. En esta historia también tenemos una protagonista mexicana, que un aplauso por todo, que se llama Cristina Rosales, una chica que está quedándose en el Instituto de Los Ángeles por estar en su año de viaje. El año de viaje es un viaje que hacen todos los cazadores de sombras de intercambio para viajar por todo el mundo y aprender acerca de cómo ser un cazador de sombras en el mundo. La historia se los va complicando demasiado. Yo nada más les voy a decir que al final tenemos como 10 protagonistas, porque llega un punto en el que toda la familia Blackthorn tiene una forma de contar su historia. Aparte, Cristina cuenta su historia, Emma cuenta su historia, introducimos un nuevo personaje que se llama Kit Herondale, que al final termina siendo algo que llevamos buscando por meses y no nos hemos dado cuenta, y todos cuentan su historia. Además de esto, los personajes principales de las otras trilogías principales o más famosas, que son Los Orígenes y Cazadores de Sombras, son introducidos como personajes secundarios a partir del segundo libro, y a algunos de ellos se les da también la oportunidad de narrar, entonces son muchas cosas que procesar. Algo muy bueno de esta trilogía es que a pesar de que todo el mundo cuenta todo, no te pierdes en la historia. Siempre todo se dirige a lo mismo y tú entiendes como, ¿en qué nos quedamos? Ah, sí, ya me acordé. Es un poco cansado a darle vueltas a los personajes, sí, pero al final, si tú quitaras alguna cosa que haya narrado alguien más, ya no tendría sentido nada de la historia. Algo muy bueno es como todo esto se fue complicando a algo mucho peor, que literalmente para el final del último libro cambió completamente la vida de los cazadores de sombras, no solamente los de ellos, sino de todo el mundo. Además de eso, hay que apreciar las portadas tan bonitas que tenemos. Esta es Emma, por supuesto, porque Emma es rubia. Luego tenemos a Julian, que está aquí con una espada que al final es muy famosa para todo el mundo en Cazadores de Sombras, no solamente aquí, sino todo el mundo, que también tiene apariciones en otras trilogías, por supuesto. Y por aquí tenemos a la Reina de la Oscuridad, que no les puedo decir quién es porque sería un gran spoiler. Pero por supuesto que todos los nombres de los libros, que por cierto no se los he dicho, son Lady Midnight, que es el único libro que le dejaron su título original, o Dama de Medianoche, El Señor de las Sombras, o Lord of Shadows, y La Reina del Aire y la Oscuridad, Queen of Air and Darkness. Los títulos sí se van explicando a lo largo de la historia y llega un punto en el que te quedas como ¡oh! Porque ya captas completamente todo tiene muchísimo sentido. Ahora, yo he leído casi todas las sagas de los Cazadores de Sombras porque me gustan demasiado. No he leído las que no han traído a México porque pues no, ni siquiera en inglés las traen. Y déjenme decirles que esta trilogía es la más variada de todas, hasta donde yo tengo entendido. Por primera vez nos metemos al mundo de las hadas de una forma buena, porque obviamente, como les digo, en la otra se aliaron con la gente para la Guerra Oscura, entonces quedaron como malos. Y ves un lado bueno de la gente por fin. Nos van contando la historia acerca de la familia Blackthorn, de los brujos, también nos cuentan un poco de los vampiros, de los lobos. Al final aprendes mucho más del universo de Cazadores de Sombras en esta trilogía sin desviarte de la historia, lo cual es algo muy bueno. Además de eso, aunque todo esto tenga que ver con la venganza de Emma, Cristina tiene su propia historia, Mark tiene su propia historia, todo el mundo tiene su propia historia, la historia es completamente de amor, pero de todo tipo de amor. Amor de pareja, amor de familia, amor de amigos, amor de almas gemelas, todo tipo de amor. Y tú no lo sientes de una manera que sea demasiado cursi. Tú lo sientes de una manera que digas,
I want that. Yo quiero algo de eso, de ya sea de familia, de amigos, de lo que sea. Tú quieres ese tipo de amor y te vas encariñando con los personajes de manera de que cuando algo malo les pasa, tú quieres llorar. Y cuando algo bueno les pasa, también quieres llorar porque estás orgulloso de ellos. Para el fin de la trilogía, todos los personajes han crecido de una manera que no te lo puedes creer y estás demasiado orgulloso que ellos. Algo que me gustó muchísimo es que no tiene un final completamente feliz. Como tenemos muchísimos personajes, cada uno tiene su final, aparte del final grupal que tienen, y no todos son felices. Eso lo hace una historia mucho más interesante porque obviamente, al menos yo estoy cansada de tener finales felices en absolutamente todo. Y aparte, para los que sí tuvieron un final feliz, como han sufrido demasiado y pasaron por demasiado, tú solo quieres que ya todo esté bien porque sientes su dolor y su desesperación. Porque además de eso, la historia se desarrolla como máximo en 2 meses, toda la historia. Pero van tan lento que sí llega un mundo en el que dices, ya. Ni siquiera pasamos, creo que ni siquiera de estaciones. Creo que todo se desarrolló en verano, primavera, más o menos. Entonces, como ya es demasiado, tú dices, ya, que sean felices, por favor, ya basta. Además de eso, como tienes tanto amor en estas historias, tú solo quieres que la gente sea feliz. Tú te das cuenta de todos los sacrificios que hace la gente que no te has dado cuenta y que luego te das cuenta y dices, ¡qué bonito personaje! Tantos sacrificios, tantas buenas decisiones, tantas malas decisiones, que eso es algo muy bueno, porque al final, en algún punto, todos los personajes son villanos, ya sea de la historia en general o de su pequeña historia, porque tenemos mini historias aparte, y eso los hace demasiado humanos, porque si tal persona no hubiera tomado tal decisión, esto no habría pasado, pero si esto no hubiera pasado, no habría pasado tal. Todas las decisiones tienen un porqué y tienen mucho sentido, pero por supuesto no todos tomamos buenas decisiones, y eso es algo que Cassandra Clare puso, creo yo, por primera vez en sus personajes y los hizo más reales. Creo que en el estilo de escritura es la mejor trilogía que pues ha sacado hasta ahorita. Kilo, y de repente tenemos escenas de batalla que en mi opinión están muy bien narradas, y aparte de todo tenemos los libros más variados de toda la historia. Yo nunca había leído un libro que incluyera en primera la poligamia. La presenta de una forma que para ti todo tiene sentido y tú quieres que la pareja o ellos, porque no sé cómo decirlo, sean felices y se queden juntos. También por introducir personas autistas, algo que teóricamente no es autismo porque los cazadores de sombras no les gusta la magia mundana, que es como nos dicen a los que no sabemos nada, y no lo utilizan para absolutamente nada. Pero pues ese sería más o menos el término que hay para uno de los personajes, que es autista. Y eso lo hace tan tierno y tan bonito que sí, está un poco mal romantizar esas enfermedades, pero también lo vuelve, porque es un hombre, un guerrero tan bueno que tú dices como... Y por supuesto la gran variedad que Cassandra Clare siempre ha metido en sus libros, que son todo tipo de parejas. Tenemos más personajes de la comunidad LGBT que personajes heterosexuales. Y no te molesta en lo absoluto, eso te hace creer aún más en el amor. Tenemos personajes bisexuales, gays, lesbianas, y tenemos incluso una persona transexual. Yo nunca había leído un libro desde el punto de vista de una persona transexual. Y todo tiene sentido y sus sentimientos están muy bien expresados. Pero sí, como les dije, luego las cosas van muy lentas. De ahí la gordura de estos libros. 685 si contamos los agradecimientos, 679 si contamos los agradecimientos, 846 páginas. Incluyen frases maravillosas, eso sí, por si no se han dado cuenta, pero en general son un poquito bastante largos. Por supuesto tenemos personajes que se van repitiendo de las otras sagas, pero ya sea porque son inmortales o porque son mágicos, como son los brujos. Tenemos al gran brujo Magnus Bane, que tiene su propio libro, por cierto. Ahora, por supuesto que todos los libros tienen algo malo, no todo es perfecto. En este último libro específicamente, una de las tramas de este libro, que no les voy a decir porque ya sería bastante spoiler, fue demasiado, en mi opinión, convenenciera. Fue demasiado... Algo que tampoco me gustó muchísimo es que trajera de regreso a los personajes, no voy a decir quiénes, de las otras trilogías. ¿Por qué? Porque parece que la autora no los ha dejado ir como tal, no ha terminado sus historias, siempre los quiere traer de regreso. Eso pasó justamente en el tercer libro cuando trajo de regreso a Sebastián, porque pues ya no había como tal un buen villano. La villana principal de esta historia, que es una mujer, no fue tan épica como suelen ser los villanos. Hubo muchísimos villanos.
sí, pero la principal se ausentó, se podría decir que casi todo lo leo. En el primer libro no sale, en el segundo libro pues hay más o menos, y en el tercer libro pues igual hay más o menos, pero se supone que todo empezó por ahí. Yo siento que traer los personajes no fue pues la mejor idea, que sí las tenían que traer porque obviamente la historia no hubiera tenido sentido, pero yo creo que les robaron mucho protagonismo a la familia Blackthorne y a Emma. Bien pudieron haberlos sacado y crear una trama completamente diferente donde no los incluyeran y hubiera estado bien. Y por último, algo que sí quiero decir es que yo no entendí en ningún momento cuáles son los artificios oscuros. A diferencia de las demás sagas y trilogías, tú entiendes, por ejemplo, cuáles son los instrumentos mortales, cuáles son los instrumentos infernales, me parece que es. Pero aquí yo no entendí para nada cuáles eran los artificios oscuros. Tuve que buscar en internet, solo capté uno, yo pensé que eran 3. No son 3, pues tampoco es uno. Yo no comprendí exactamente. Igual quién es el Señor de las Sombras se me hizo un poco tonto, porque ese personaje ya había salido en otras historias y nunca le habían dado ese apodo. En general creo que son muy buenos libros porque tiene muchísimos puntos de vista. Como ya les dije, el amor trata mucho los duelos, sobre dejar ir a las personas, sobre aferrarte a las personas, un poco de toxicidad, por supuesto, de perdonar, de no guardar rencores, de venganza, de persistir por años y años, de lograr el cometido, de mantener la esperanza, de reunir a las familias. Tiene muchísimos valores humanos que creo que fueron muy bien utilizados. En general creo que es uno de los mejores trabajos que ha hecho Cassandra Clare, aunque mucha gente diga que no. Hay mucha gente que dice que esta es la menos trágica de sus historias. Yo no creo que sea así. Por supuesto, nunca nada va a igualar a Cazadores de Sombras, pero creo que esta estuvo mucho más interesante porque se metió mucho en la política y no de una forma en que tú digas ¿qué? Sino que le entendiste a toda la historia y tú te quedas a favor de ellos o a favor de los enemigos. Nosotros nunca sabemos. Creo que es una historia muy bien escrita. Creo que son los personajes más fuertes que ha escrito. Se podría decir responsables, que aceptan sus errores, pero que a fuerzas quieren lo que quieren. Pero en general creo que el crecimiento de esos personajes fue maravilloso. La verdad, a mí me gustó mucho. No entiendo por qué la gente dice que no es bueno. Nada más que sí, ese pequeñísimo, no tan pequeñísimo detalle del último libro. Algunas personas dicen que el conflicto ya final, que no les voy a decir cuál es, por supuesto, se resolvió de manera muy fácil, pero era obvio que se tenía que resolver así. Aprendemos muchísimo de pensar las decisiones antes de tomarlas, porque obviamente los Parabatai no se dan porque alguien te dice, sino porque tú y tu amigo, hermano, lo que sea, deciden volverse Parabatai. Y si tú sabes que no se pueden enamorar, no lo hagas si sientes que te gusta o algo así. Que por supuesto la decisión de Emma y Julian se justifica completamente. Que sí se las puedo decir porque no es un spoiler como tal. Ellos se volvieron Parabatai porque después de que los papás de Emma murieron, como ella era hija única, ella iba a ser enviada a la Academia de Cazadores de Sombras, que se podría decir que es como un orfanato tipo escuela, pero también internado porque también puede ir gente con papás, y le iban a separar de sus amigos. Pero para evitar eso, Emma y Julian se volvieron Parabatai, que no sabían en qué se iba a volver, todo es otra cosa, ¿no? Aparte comprendemos muchísimo más las decisiones de años y años y años. Ahora, como les dije, hay una trilogía que se va a publicar en el futuro, aproximadamente en 2022, que va a tener como protagonistas a dos hermanos de la familia Blackthorne y a Kit Herondale. Estos van a suceder en 2017 y según tengo entendido, los personajes van a tener un cameo, cosa que es muy buena porque tú dices, wow, vamos a volver a ver a los personajes y así, y es justamente la misma razón por la cual los otros personajes fueron incluidos aquí, para saber cómo iban, qué bueno de, está aquí de vuelta, ¿no? Pero imagínense lo pesado que va a ser si todos vuelven a tener narración, aparte todos los personajes de Cazadores de Sombras, todos los personajes de los orígenes, van a tener a todos estos personajes, pero pues obviamente lo voy a leer porque, pues ¿por qué no? Pero bueno, esa es toda mi larga reseña acerca de los Cazadores de Sombras Renacimiento. Pero bueno, eso es todo por el día de hoy. Nos vamos a ver la próxima semana con un podcast y pues nada, adiós.